Buenas noches, profesora. En esta noche venimos a tratar el tema de deforestación y animales en peligro de extinción. Mi grupo está conformado por Yasmín Gamero Pavón, Andrea García Oviedo, John Manga de la Cruz, Lady Salas, mi Lady Juliet Orozco y mi persona, Ornella Mercado. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la remoción de las especies vegetales a gran escala causada en la mayoría más que todo por la mano del hombre, con fines agrícolas, industriales, ganaderos o urbanos. Después de la deforestación, los suelos quedan desnudos, lo que favorece la erosión y la pérdida de los nutrientes, pues, del suelo ya contaminado. Digamos que se entiende en general esta causa es acreditada, digamos, a las personas pobres o a la pobreza, pero también nos olvidamos de que existen las grandes industrias y son estas más que todo lo que directa e indirectamente son lo que constituyen más a la contaminación de nuestro cielo. Tengamos en cuenta que la deforestación es la tala o quema desmedida, provocada o accidentada más que todo por los árboles y pues eso nos perjudica en gran manera, puesto que sin árboles es muy difícil que tengamos más que todo oxígeno y también la tala de árboles disminuye lo que son nuestros ríos y las fuentes hídricas. Seguimos. Bueno, pues en algunas generalidades de la deforestación podemos resaltar acá que millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente. La deforestación avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas por año. Sin una eficiente reforestación, el daño se evidencia en la pérdida de la biodiversidad y aridez. Las regiones deforestadas se degradan a tierras no productivas. Al acabarse los bosques se pierde el equilibrio ecológico y biodiverso. Entre los factores que llevan a la gran escala se cuentan en la deforestación el descuido e ignorancia del valor intrínseco. En muchas personas no valoramos la naturaleza y pues esto hace que seamos indiferentes a este tema. La falta de valor atribuido. El manejo poco responsable de la deforestación, pues cualquier persona en sus tierras, en su casa o en cualquier hábitat incendia y no mide las consecuencias que esto trae. Y también tenemos pues leyes ambientales muy deficientes y que de pronto hace falta que trabajen un poco más en este tema. Tengamos en cuenta que una de las mayores amenazas para la supervivencia del hombre en el planeta Tierra es la deforestación, ya que este es un proceso de desaparición de los bosques e irónicamente es causada por nosotros mismos. Adelante. Animales en peligro de extinción. Se entiende que una especie está en peligro de extinción cuando tiene peligro de desaparecer biológicamente, es decir, extinguirse de la faz de la Tierra, ya sea ya sea global, regional. Esto puede deberse a la pérdida de su hábitat natural, pues muchas personas o los seres humanos contrabandean con estos animalitos y pues también son de especies invasoras. Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Esto cuando su existencia y reproducción no se puede desarrollar en ninguna parte del mundo. A esta problemática pues podemos aportar, digamos, algunas ideas para detener estos abusos con los animales, es que se castigue severamente pues a las personas que sean causantes de tráfico ilegal de estos animales. También podemos crear programas de domicilio para estos animales y pues poder salvaguardarlos o tenerlos, digamos que en un espacio donde podamos darle a ellos una vida mejor. Continuamos entonces con algunos animales que se encuentran en el peligro de extinción. Tenemos el oso panda, tenemos el koala, el ajolote, el gorila de montaña, el lince ibérico, el cóndor,
la tortuga arauca, el tigre de Sumatote, el oso polar y el rinoceronte blanco. Sigamos. En el planeta existen más de 7.7 millones de especies de animales y más del 20% está en peligro de extinción. Según la Unión Internacional de Cuidado de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Algunas razones para las cuales preocuparnos por la extinción, pues tenemos extinción de las especies como entidades biológicas, desestabilización de los ecosistemas, amenaza a otras especies y pérdida de material genético. A continuación los dejo con mi compañera Milesis. Buenas noches, mi nombre es Meris Orozco y les vengo a hablar sobre el marco normativo nacional e internacional. En este marco tenemos la Ley 2 de 1959, que habla sobre que no es permitida la explotación de bosques en terrenos baldíos ni en la propiedad privada que vaya señalando el Ministerio de Agricultura, sin licencia del mismo ministerio basada en un concepto técnico, y cualquier producto que se extraiga sin esos requisitos será decomisado. También tenemos el decreto 1608 de 1978 que habla por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente. También tenemos el decreto 2372 que habla sobre la reglamentación del SINAT y sus categorías de manejo, como son las normas, define alcances, objetivos, clases de áreas protegidas públicas y privadas que abarcan ecosistemas forestales sujetos a deforestación y actividades ilícitas. Seguimos con la Ley 356 de 1997, que dice por medio del cual se aprueba el protocolo relativo a las áreas y floras y fauna silvestres, especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. Tenemos la Ley 1021 del 2006, que dice por lo cual es expedida la Ley General Forestal. Seguimos con la Ley 23 de 1973, que habla de la materia de la fauna silvestre. El decreto número 85 es toda la ley forestal. El COMPES 4021 de diciembre es la política de deforestación aquí en Colombia. Seguimos con el decreto 1257 de 2017, que es por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales, y se toman otras determinaciones. También tenemos la ley de 12 de julio de 1996, que es la Ley Forestal número 17. Seguimos con la Ley 2153 de 2021. Dice, la presente ley tiene por objeto crear un sistema de información, registro y monitoreo que permite controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en las vías nacionales. Tenemos la Ley 23 de 1973, que habla en materia de fauna silvestre. Y por último, la norma 059, Semarnat, esta es una norma internacional mexicana, tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en riesgo en la República Mexicana. A continuación los dejo con el compañero John. Buenas noches, mi nombre es John Manga. Yo les voy a hablar de las causas y consecuencias de la deforestación y animales en vías de extinción. De las consecuencias de la deforestación tenemos dos tipos: las generadas por el hombre, que son la tala de árboles indiscriminada o mal gestionada, la ganadería y la urbanización de terreno. En la tala de árboles indiscriminada, pues la mayoría lo utilizan para cultivo o simplemente para extraer la madera. En la ganadería extensiva, los ganaderos siempre, por lo general, toman una gran parte de la selva para allí apastar sus ganados durante 1 o 2 años. Luego se mudan a otra parte de la selva y hacen el mismo procedimiento. En la urbanización de terreno, ya debido a que los núcleos urbanos están creciendo, se está haciendo de igual manera ese procedimiento: tomar la selva
para incrementar casas. Seguimos con las causas naturales. Dentro de las causas naturales tenemos los incendios forestales, las plagas y las enfermedades de los bosques. Los incendios naturales pues se presentan generalmente en el verano. Las plagas y enfermedades de los bosques actualmente se están presentando en los bosques en Norteamérica, que son los que más sufren de esto. Continuamos con causas y consecuencias de los animales en vía de extinción. Perdón, las consecuencias de la deforestación trae alteración del ciclo del agua, trae una desertificación del suelo, una pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo, pérdida de grandes masas forestales y modificación en el clima global, pues debido a que a que hay una tala indiscriminada de árboles, se pierde la humedad y por tal razón se incrementa el clima a nivel global. Causas y consecuencias de los animales en peligro de extinción. También encontramos unas causas naturales y unas causas por el hombre. Entre las causas naturales tenemos envejecimiento. Los animales como los seres humanos tienen un ciclo de vida, aunque no es la principal causa de la extinción de los animales, también tiene que ver mucho. Las enfermedades. De la misma manera que los seres humanos, los animales se enferman y por ende han desaparecido muchas especies. En los desastres naturales como los incendios forestales, los huracanes, tormentas, erupción de volcanes, se ha perdido muchas familias de animales. Entre las causas por el hombre tenemos el cambio climático, la contaminación, la caza y el tráfico de animales. Aunque son actividades ilegales, muchas personas las están ejerciendo y por esto están llevando a muchos animales a la extinción, como son los rinocerontes, mamús, elefantes, y la introducción de especies más conocidas como especies exóticas que son introducidas en un ecosistema al cual devoran alguna otra especie y ellas quedan como comandando ese ecosistema y por ende causan una pérdida de biodiversidad. Entre las consecuencias tenemos que cada vez que una especie desaparece, se genera un desequilibrio en un ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el nicho o espacio donde estos seres interactúan sufran grandes cambios que puede incluso afectar a nosotros los seres humanos. Algunos de los animales que están en vía de extinción en Colombia son la guacamaya bandera, el manatí, el armadillo y el oso perezoso. Lo dejamos con la compañera Ley. Muy buenas noches, compañera y profesora Joana. En este caso le voy a hablar un poco sobre la pérdida de la biodiversidad que hemos tenido por causa de la deforestación y nos enfocamos en la región de la Amazonía. La biodiversidad del planeta está en gran amenaza. El principal responsable principalmente es quien más depende de ella, nosotros, el ser humano. Esto contrayendo consecuencias como la pérdida de varios seres vivos que habitan en el planeta y el ritmo alarmante de la pérdida de la misma. En los últimos años, como resultado, a gran medida por las acciones humanas contra el planeta. Seguimos. Una de las causas relevantes de la pérdida de la biodiversidad, como anteriormente lo había mencionado, es la deforestación, que contrae consigo misma la degradación del suelo, el cambio climático global y local y la pérdida de los ecosistemas. Como principal preocupación nos concierne a la deforestación en la distribución de las especies y como consecuencia a su estado de conservación.
Por este motivo, en la región de la Amazonía se ve tanto la pérdida de la biodiversidad a causa de todos los procedimientos en contra del medio ambiente. La desaparición de grandes áreas forestales atentan de forma directa contra la vida de los seres vivos y de sus ecosistemas. En el planeta hay más de 7.7 millones de especies y más del 20% de estas están en peligro de extinción, afectando la biodiversidad del planeta. Seguimos. En Colombia desde el año 2000 hasta el año 2013, la Amazonía perdió el 4.7% de su bosque, pasando de tener 575 millones de hectáreas a 548 millones de hectáreas. La expansión de pastos y cultivos cuya extensión aumentó en 22.9 millones de hectáreas en el mismo periodo. Seguimos. Actualmente la deforestación con mayor tasa se encuentra en la región de la Amazonía y el motor principal y la principal causa, según el IDEAN y el Ministerio del Medio Ambiente, es la praderización para el acaparamiento de tierras, las malas prácticas de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal de madera, la ampliación de las fronteras agrícolas en áreas no permitidas. Todos estos factores se reportan en la Amazonía, causando aceleradamente la pérdida de la biodiversidad y colocando en vía de extinción a diferentes especies. Seguimos. Por lo tanto, la biodiversidad de la región amazona se ha visto terriblemente afectada por las acciones del ser humano, causando la desaparición de gran parte de la selva con la tala desmedida y los incendios forestales. A pesar de ello, se tiene la esperanza que para el año 2025 al menos salvar el 80% de la región. De acuerdo con las cifras del informe, el 74% del área de la Amazonas sigue intacta, con un daño muy poco significante, y de ese 74%, 6% puede ser recuperado en la actualidad. Seguimos. A continuación, los dejo con la compañera Andrea García. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora Joana. A mí me perteneció fue efectos sobre la salud y el ambiente. Primero que todo, pues el ser humano, en efecto, es el mayor responsable de la deforestación y la destrucción de la biodiversidad en el mundo. Y sus acciones podrían llevarnos a vivir en el futuro situaciones como la que ya hemos vivido, que es la pandemia del COVID-19. Según señala la bibliografía científica, es la biodiversidad presente en el mundo la que nos protege y genera una barrera entre nuevas enfermedades y nosotros, por lo que una destrucción sistemática de estos ambientes nos expone a mayores peligros. Siguiente. Los efectos, la aparición de este nuevo virus, como ya todos lo sabemos, podemos tener en cuenta también que no es un hecho aislado en nuestra historia, se ha repetido en varias ocasiones, en varias innumerables veces, y siempre hemos tenido en cuenta el factor humano en su propagación, y muchas de ellas se encuentran entre las más letales. La humanidad ha sufrido en su historia, en este grupo podemos encontrar enfermedades como el SIDA, el ébola, la enfermedad de Chagas, el síndrome pulmonar de hantavirus, el virus de Nipah, el síndrome respiratorio de coronavirus, pues ya sabemos que ya hemos pasado por eso, el síndrome respiratorio agudo severo y el actual, que es el COVID-19. Siguiente.
La irrupción del hombre y la destrucción de los ambientes naturales. Principalmente nos podemos dar cuenta de que nosotros como seres humanos pues tenemos el contacto directo con las especies, usualmente siempre nos topamos con ellos a medida que vamos visitando o vamos instruyéndonos, pues es un caso concreto con la migración de los murciélagos frugiforos, perdón, de la isla de Borneo hasta Kamput, Sungai, Nipat. Es una ciudad ubicada a más de 1.400 kilómetros de distancia debido a los voraces incendios de la isla en el 97. Esto desencadenó una extraña enfermedad mortal, el virus de Nipah, que se propagó primero en los criaderos de cerdos y luego traspasó en los humanos, dejando 100 vidas humanas. Siguiente. Al alterar y degradar el ecosistema natural pasan dos cosas. Se generan movimientos de especies, arrancan y lo segundo es que pone al humano en contacto directo con las especies, con las que usualmente no se toparía. Ejemplo, se corta un pedazo de la selva tropical para la agricultura y la minería. Los animales van a moverse por la deforestación, por la tala, por las quemas. Ellos empiezan a caminar y pues por eso tenemos el contacto directo con ellos. Agregando también además que esto aumenta la posibilidad de contacto de la fauna silvestre, tanto con los humanos como con animales domésticos que pueden hacer de intermediarios de la zoonosis. Siguiente. Ante la continua deforestación, la destrucción de la biodiversidad y el avance del cambio climático en el mundo, es cada vez mayor el riesgo de la propagación de nuevas enfermedades humanas, del ganado o plagas agrícolas. De hecho, muchos trabajos dan fe de una alta coincidencia entre las enfermedades infecciosas emergentes y la destrucción de la biodiversidad por los efectos de actividades humanas. Siguiente. Buenas noches. Buenas noches, compañero, profesora Joana. Mi nombre es Yasmin Gamero. El caso de estudio es sobre la deforestación y por ende la pérdida de la fauna. A la deforestación no le ha valido que la Amazonía tenga derecho. En 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró que la Amazonía colombiana es sujeto de derecho, sentencia 4360. Se trató de un fallo celebrado por la comunidad nacional e internacional por tratarse de la primera sentencia judicial en el mundo en proteger a este ecosistema. Esta sentencia se da porque 25 jóvenes, niños y jóvenes de etnias de la cultura indígena del Amazonas se llevó a cabo dando cumplimiento a que ellos querían ser protegidos y los niños y jóvenes tener una mejor calidad de vida y como generación futura gozar de un medio ambiente limpio, al igual que conservar sus ecosistemas. A continuación, el reportaje dado del espectador por Felipe Morales, también acá una tabla donde nos muestra la cantidad de especies que se encuentran en el Amazonas, de acuerdo al reportaje. 30 tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500 aves, 500 especies de mamíferos, 550 especies de reptiles, 2.5 millones de insectos. Esta información fue por Oscar Westphal. También teniendo en cuenta que acá la implementación de este fallo, también muchos ambientalistas, al igual que líderes sociales de esta región amazónica, llegaron a la conclusión que este fallo se dictó fue detrás de un escritorio y como lo explicaba una lideresa, que para hacer esta norma se tenían que poner las botas y caminar el terreno
ir al terreno y darse cuenta cuál era la problemática en sí. Las principales causas de la deforestación y los animales que están amenazados a la extinción. Primero, la expansión de la agricultura expansiva, como lo explicaban los compañeros anteriormente. Muchos ganaderos y en especial terratenientes también están aprovechando de ciertas zonas que están de reservas naturales, las cuales están expandiendo la ganadería y no controlada. También las concesiones mineras y un dramático aumento de hidroeléctricas. Hay muchos proyectos que están en proceso, lo cual significa que la legislación colombiana no está siendo muy flexible con esta problemática sobre la deforestación. Las hidroeléctricas, también las minerías en el Amazonas, se ve mayormente la minería de oro, la cual también genera contaminación hídrica. Los cambios en la legislación en torno a las áreas protegidas. Como anteriormente lo mencionaba, la legislación colombiana está siendo muy flexible a pesar de que se dio este fallo de esta sentencia. Como lo decía la lideresa, quedó en el papel y no ha trascendido mucho porque se reportan muchas pérdidas de deforestación. Las construcciones de las carreteras y vías férreas. La mayoría, hay muchas carreteras que se han construido y de varios kilómetros están pasando, que están talando demasiados árboles, lo cual también se ven las especies afectadas. Animales en vía de extinción en el Amazonas. Según la bióloga brasileña Juliana Diana, hace poco señaló en uno de sus estudios que las especies amenazadas enfrentan un desequilibrio ambiental, caza y pescas depredatorias, la polución del suelo, del aire y del agua, alteraciones climáticas, tráfico de animales y la pérdida o fragmentación de sus hábitats. Los siguientes animales son los que están en vía de extinción. El delfín rosado. En tiempo de sequía se ve obligado a migrar y al migrar también se ve amenazado a la caza o consumo de su carne. La nutria gigante, al igual que el delfín rosado, también se comercializa su carne y se utiliza como animal exótico. El manatí del Caribe también se ve amenazado y por su poca tasa de natalidad de esta especie también se ve amenazada. El guapo colorado el guapo colorado se comercializa tanto por su carne como mascota o como animal exótico y es uno de los principales animales que más se trafica en el mercado negro de animales. La rana del Titicaca, por la pérdida de hábitats y los humedales donde ella se reproduce, también ha sido afectada. El colibrí maravilloso, la tala de árbol, lo ha llevado a llegar a la extinción. Se encuentra más. Muchas gracias. Acá se encuentra la referencia bibliográfica donde todos tomamos nuestros temas. Como final, gracias. Cómo proteger el medio ambiente. Protección de la biodiversidad, control del tráfico ilegal de las especies, control de la deforestación, regulación del agua, protección del suelo y producción ecológica, etcétera. Muchas gracias. Un compañero hace un comentario.